A menudo conocida como el primer alimento perfecto, la lactancia no solo proporciona los nutrientes esenciales que los bebés necesitan en sus primeros meses de vida, sino que también refuerza el vínculo emocional entre madre e hijo. Además, tiene numerosos beneficios, tanto para la salud del bebé como para la de la madre. Hoy exploraremos por qué la lactancia materna es tan crucial, cómo influye en el desarrollo del recién nacido y qué desafíos y mitos suelen rodearla. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña la doctora Ana Lucía Ruiz. Ella es ginecóloga y especialista en lactancia materna. Bienvenida, doctora Ruiz. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, felices de tenerla acá. Doctora, antes de entrar en materia de lactancia materna, queremos saber un poquito más de usted. Cuéntenos, por favor, cómo llegó a la medicina, a especializarse en lactancia materna, ¿qué la inspiró? Siempre quise ser obstetra, siempre me encantaron los bebés. Y cuando tuve hijos, empecé a ver que la cosa no era tan sencilla, o sea que después de que uno estaba embarazado y nacían los niños, había como una zona gris donde no había mucha gente que podía ayudarle a uno. Que a pesar de ser obstetra y a pesar de ser médico, había una cantidad de cosas de alimentar a mis hijas que yo no tenía ni idea. Y empecé a encontrarme con una cantidad de barreras como que lactar exclusivo y trabajar no se puede, que ya casi nadie puede lactar exclusivo, que la fórmula es como la forma de alimentar a los hijos más fácil, y a mí había algo que no me cuadraba ahí. Tuve 2 lactancias que no fueron malas, pero no fueron lo que yo quería, y empecé a tener pacientes que pedían más y que decían, pero esto, y las mismas inquietudes que tenía yo, pero esto ¿por qué no cierra? O sea, si somos mamíferos también, ¿cómo así que no puedo? ¿Cómo así que no me alcanza? ¿Cómo así que me duele? O sea, aquí hay algo que no funciona. Entonces empecé a buscar información y conocí por esas diosidencias a la que era en ese momento la presidenta de la Liga de la Leche en Colombia. Nos volvimos muy amigas y empezó a darme respuestas a muchas de mis preguntas, y a partir de ahí decidí empezar a estudiar, decidí hacer una pequeña especialidad que era lo que había disponible en ese momento en lactancia materna, y después me convertí en consultora internacional en lactancia, que hasta este punto es el punto más alto como de formación en lactancia, y ahorita estoy cursando el Fellow de Medicina de Lactancia, el único que hay en el mundo en Estados Unidos en la Universidad de Rochester. Entremos en materia entonces, y quizás arranco por una pregunta desde lo difícil, y es esos mitos o esas realidades de por qué es tan difícil desarrollar la lactancia materna. Porque resulta que la lactancia es algo que la gran mayoría de personas y la gran mayoría de profesionales asumen que es algo natural. Y la lactancia realmente, cuando uno la mira en serio, no es instintiva, es una conducta social aprendida. Y como nosotros no vivimos en comunidad, y como nosotros no vemos a muchas mujeres lactando, y si alguna decide lactar en un sitio público, todo el mundo voltea los ojos y dice que qué horror, pues ahí nos estamos perdiendo la posibilidad de realmente aprender cómo se hace. Pues te falta una cantidad de fondo y una cantidad de contenido muy importante. Y como nosotros tampoco estamos formados, y en las universidades en ningún momento ni a médicos ni enfermeras tenemos una cátedra de lactancia donde alguien se sienta realmente a enseñarnos para poder enseñar, pues empezamos a repetir cosas como loros que no ayudan. Yo siempre he dicho que cuando yo logro cambiarle la historia de lactancia a una mujer, logro impactar las generaciones que vienen de ahí en adelante de esa familia. Por más de que hoy en día hay una corriente como a tratar de que esto se vuelva algo natural y algo que apoya a la sociedad, en el fondo la sociedad realmente no la apoya. Y la duración de la lactancia realmente depende de la persona que está lactando y del bebé que lo está haciendo. Y nosotros deberíamos echarnos un poco para atrás y dejar de ser parte del problema y empezar a apoyar y acompañar la situación.
Entonces, no importa la edad del niño que siga lactando, ¿está bien? ¿O si hay que parar en algún momento, por ejemplo? No, la recomendación mundial es lactancia exclusiva hasta los 6 meses y a partir de ahí asociada a alimentación correcta para la edad al menos hasta los 2 años. Pero no dice el papel ni dice nadie hasta los 2 años, sople la velita de cumpleaños y nunca más le vuelva a dar. ¿Sí? Es hasta al menos 2 años y de ahí en adelante cada diada, cada pareja decidirá hasta dónde le da. El destete del humano puede estar entre los 2 y los 7 años. Simplemente por la forma en que lo vemos, nos parece muy raro de entrada, tristemente, un niño caminando que esté amamantándose. ¿Cuáles son las principales razones de una mamá, de una mujer para decir no quiero seguir? La gran mayoría de las veces, o sea, las 2 más frecuentes es me duele. Y además de que me está doliendo, entonces no tengo leche, porque eso finalmente es un círculo vicioso muy complicado de manejar. Entonces están frustradas porque sus niños tienen hambre y porque les tocó darles fórmula. Y además están desesperadas del dolor. Entonces, formarse durante el embarazo, entender qué esperar, entender cuál es el mecanismo de producción de leche. Cuando uno entiende el mecanismo de cómo funciona y cómo hago que mi cuerpo entienda que necesito más leche y entiendo que no tiene por qué dolerme y si me está doliendo está mal y tengo estos sitios donde buscar ayuda, la cosa empieza a ser más sencilla. Creo que dentro de la educación prenatal también está, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, hay 2 cosas en lactancia que a mi forma de ver no se negocian. El bebé tiene que alimentarse, tiene que crecer y tiene que estar saludable, pero su mamá tiene que estar entera física y mentalmente. ¿Sí? O sea, si un bebé tuviera que escoger entre mamá y leche de mamá, claramente va a escoger mamá porque necesitas un vínculo con ella. Si en el camino logra tener las 2 cosas es maravilloso. ¿Por qué sirve y por qué es tan bueno para una mamá? A la lactancia le hace falta contratar a alguien que haga una buena campaña de marketing. Porque resulta que nunca le decimos a nuestras pacientes todo lo que realmente necesitan saber en términos de los beneficios de lactancia para ellas. Primero, disminuye el riesgo de hemorragia posparto y de anemia posparto. Reduce el riesgo de cáncer de seno, de cáncer de ovario. Reduce el riesgo de osteoporosis si uno no está lactando en los 2 grandes extremos de la vida fértil. Reduce el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, el riesgo de dislipidemias, el riesgo de obesidad. Disminuye el riesgo de violencia intrafamiliar. Pues ahí estamos en un gana-gana brutal, más todos los beneficios para el bebé. Ahora hablemos del beneficio a los bebés. Es un fluido corporal que está hecho específicamente para ese bebé. A lo largo de la historia de lactancia de esta persona, la leche va cambiando y cuando estoy amamantando a mi bebé que tiene 6 meses, mi leche es completamente diferente a la que producía yo cuando tenía 2 años. Pero además porque su mamá le está pasando defensas cada vez que está comiendo. Mi cuerpo está haciendo defensas para mí, pero también está poniendo defensas en la leche para que mi bebé idealmente no se enferme o se enferme mucho menos. Por esa razón, los niños que están lactados al pecho se enferman menos que los niños que están siendo alimentados con fórmulas infantiles. Y es una mamá que esté lactando de pronto a sus hijos, ¿puede dar de su leche a unos hijos que no son de ella? Totalmente, la donación de leche es una realidad, tristemente también tiene una mala campaña de marketing, pero esto no empezó hace poquito, o sea, hace muchísimos años existían nodrizas, que eran mujeres que se dedicaban a alimentar a los hijos de otros, que o bien no podían o bien no querían, porque había estratos socioeconómicos donde no lactaban y simplemente contrataban a alguien como nosotros contratamos niñeras para que alimentaran a sus hijos. Pero también hay algunas mujeres, tristemente pocas, que tienen unas sobreproducciones de leche, mayores o menores, donde pueden alimentar a su bebé, pero también tienen excedentes de leche. Y si alguien no sabe qué hacer con esos excedentes de leche, en todos los países del mundo, Colombia no es un país que no los tenga, existen los bancos de leche humana, donde uno puede donar la leche que le sobra para poder alimentar a niños que no pueden
tener acceso a la leche de su propia madre. ¿Cómo una mujer se prepara para poder lactar, para poder hacerlo bien y estar tranquila consigo misma? Creo que la primera parte es información, o sea, es empezar a entender cómo funciona el cuerpo, empezar a desbloquear todos esos miedos. La información es tal vez la parte más importante y usualmente yo siempre veo a mis pacientes durante el embarazo en 2 momentos. Uno como entre semana 20 y semana 25, como para darles información, tratar de peinar y de quitar cosas de esa lista abrumadora de me falta la mitad de lo que mis amigas me dijeron que tenía que comprar, ya como que baja un poco la ansiedad. Uh-huh. Y en la segunda parte ya hablamos de, ok, ¿cómo hago la toma de un bebé y cómo lo agarro y cómo se mueve un bebé? Entonces la información y la educación no solamente es para la persona que va a amamantar, sino como decías tú, para la sociedad entera y para el grupo cercano que la va a acompañar. Muy bien, doctora, cuando un bebé tiene intolerancia alimenticia o reacciones alérgicas, ¿cómo se hace la lactancia materna? ¿Qué tiene que tener en cuenta ahí una mamá? A ver, una de las cosas súper importantes es que los bebés no son alérgicos a la leche de su mamá. Sí, ahí creo que fallamos un poco en la forma de darle información a las mujeres, porque siempre es que tu leche le está cayendo mal, es que tu leche es de mala calidad, es que tu leche lo está haciendo sangrar. No es tu leche, es lo que te comes que se está transmitiendo a tu leche, por lo tanto, y tu bebé es alérgico o es intolerante a eso, por lo tanto, hay que empezar a hacer una dieta específica, pero las dietas de eliminación deben ser manejadas de una forma muy especial, porque uno no puede llegar a decir, le voy a quitar todos los grupos que le pueden dar alergia al niño, porque si le quito todos los grupos, no entonces ¿qué come? Entonces yo tengo que empezar a decir, bueno, de todas estas cosas que le quité, lo que más probablemente por estadísticas le da alergia a este niño es este grupo y este grupo. Entonces empecemos a introducir los otros y vamos mirando. Si yo puedo ir introduciendo alimentos y grupos nutricionales y a este niño no le pasa nada, pues entonces estamos bien. Y después me quedo con los 2 o 3, pero yo tampoco puedo dejar a esa señora sin 2 o 3. Entonces, muchas veces uno puede rápidamente introducir otra vez alimentos después de que ese niño ha podido recuperarse, la inflamación derivada de esa inflamación intestinal ha pasado después de unas vacaciones de alimentos alergénicos y otra vez la mujer puede empezar a comer absolutamente de todo. Hay otras veces que no, hay otras veces que hay un grupo definido que no se puede consumir, pero claramente no se nos debe olvidar el otro lado. O sea, si estamos quitándole un grupo alimentario a una mujer, tenemos que estar seguros que estamos supliendo lo que le estamos quitando. Doctora, nosotros en la investigación escuchamos la audiencia y hay preguntas desde las redes sociales sobre el tema. Una de estas preguntas, Adriana Barragán desde Facebook nos dice, ¿qué consejo nos darían otros profesionales de la salud que estamos considerando a especializarse en lactancia, de profesional a profesional? Yo tengo que poder, según el tipo de paciente que tenga, poder acompañarlo de la mejor manera. Entonces, si resulta que yo soy pediatra y hago consulta de pediatría todos los días, pues yo tengo que aprender cómo se ve un buen enganche, cómo tratar de ayudarle o cómo detectar algún problema de succión en el bebé, saber que no es normal que le duela a esta señora, entonces saber a quién remitírsela, saber cómo examinar un frenillo, saber cómo ayudarle a esta persona a aumentar su producción de leche, saber aterrizado realmente que es normal que el niño pierda peso en los primeros días, pero que lo tiene que retomar. Y si yo encuentro un grupito con el cual me apoyo y si esta ya estuvo muy difícil, pues llamo a alguien, pues con eso es suficiente. Pero también estará el médico que dice, pues a mí esta especialidad me llama la atención una cantidad. Y en el momento en que ya esté reconocida formalmente, a pesar de que hay mucha gente en el mundo, como te decía yo, trabajando en esto, pero cuando esté reconocida formalmente como la ginecología, la pediatría y la oftalmología, pues
va a ser mucho más fácil y mucho más abierto poderse formar. Pero hoy en día hay cursos en todos los idiomas, de todos los niveles de complejidad, y no tienen que ser ni siquiera presenciales, sino muchos son virtuales, y lo que necesitamos es información. Y a partir de ahí, cada uno verá si quiere más o no. Muy bien, y Lina Jiménez nos pregunta, ¿cómo puedo asegurarme de que mi bebé está recibiendo la suficiente leche materna y se está alimentando bien? Esa es como una de las cosas que nos atormenta cuando tenemos un bebé chiquito. Nosotros siempre tendemos a querer cuantificar exactamente cuánto es, pero los adultos no medimos en gramos cuánto pesó mi almuerzo, o Muy ¿sí? rara vez Un día me levanto y quiero pancakes con chocolate, con huevos, y no me alcanza la cantidad de comida, y otro día digo, con una rodaja de piñata estoy bien. Entonces lo importante es que a lo largo de las 24 horas los niños estén comiendo lo que tienen que comer, y obviamente depende de la edad de los bebés, pues sobre todo en los niños chiquiticos y durante la primera semana de vida, pues como yo siempre le digo a la gente, todo lo que entra tiene que salir. Entonces el recuento de pañales es muy importante, porque es la forma en que yo tengo para saber que mi hijo está comiendo lo que está comiendo. Pero los que trabajamos en lactancia hablamos de la regla de la mano, y es que durante los primeros 5 días de vida el bebé debe hacer el mismo número de deposiciones y orinas al día de vida en el que está. Entonces en el día 1, un pipí, un popó. En el día 2, 2 y 2, y no son acumulativos, ¿no? Ojo. En el día 3, 3 y 3, en el día 4, 4 y 4, y a partir del día 5, 5 o más, durante más o menos el primer mes de vida, si están con leche solo de mamá. Esos son mínimos. Si en el día 2 hizo 3 y 5, pues hagamos parranda, porque significa que está comiendo una cantidad, ¿sí? Pero de pronto todas las deposiciones las hace de noche, y durante el día orinó y orina clarita y todo estuvo bien, vamos bien. Pero sabemos que si ese recuento está bajito y están alimentados solo directamente al pecho, estamos corticos de leche. Doctora, me gustaría saber si algo se nos está escapando. Sabemos que el tiempo apremia en el podcast, y pues es un tema tan amplio que seguramente va a requerir de un segundo episodio o más, pero en este en particular, algo que quisiera recalcar antes de cerrar. Yo creo que hay 2 cosas. Una es, no es cierto que todas las mujeres puedan amamantar exclusivamente a sus hijos. O sea, yo puedo estar haciendo todo perfecto, y lo más probable es que logre con acompañamiento amamantar de forma exclusiva a mi hijo y que no necesite nada más. O sea, hay una cantidad de cosas que no dependen de mí, son parte de mi historia y hacen que sea más difícil. Entonces yo tengo que conocerlas desde antes para empezar como a poderle decir a esta persona, mira, yo creo que vamos a tener problemas, entonces vayamos adelantándonos haciendo esta y otra cosa. Y otra cosa que también quiero dejar sobre el tintero es que siempre asumimos que la única persona que puede amamantar un bebé es la persona que lo gestó. Y eso no es cierto. O sea, si uno va a adoptar un niño, o si uno va a usar una subrogación uterina, uno puede inducirse lactancia para poder acompañar a ese bebé. Interesantísimo. Ese ya es otro podcast, solo ese tema es otro momento más amplio, doctora. Una recomendación, y es una mujer de nuestra audiencia que quiera saber más, ¿qué hace con la Fundación Santa Fe Bogotá? ¿Cómo accede a nosotros? Hay muchas formas de acceder, y nosotros tenemos como un grupo de gente de consejería en lactancia que poco a poco se ha ido formando y se ha dedicado a acompañar. Enfermería tiene una consulta de lactancia, en el lactario las pueden acompañar si lo necesitan. Está la escuela de padres, donde está nuestro curso de preparación para la maternidad, donde hay un módulo completo de lactancia. Creo que tienen bastantes sitios donde poder entrar, y hay una cantidad de podcast y masterclass que están guardados en toda la información y página de la fundación, donde perfectamente pueden encontrar apoyo. Muchísimas gracias, doctora Ana Lucía Ruiz, por estar con nosotros en interesantísimo tema y muy amplio además. Gracias por estar acá en Cuida tu Salud. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Lactancia Materna. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, y activar la campanita para que puedan tener de primera mano toda la información de lo más importante de nuestras vidas, la salud.